¿Existen diferencias esenciales dentro de los seres vegetales y dentro de los seres animales, o más bien son diferencias accidentales? Para empezar, digamos que siempre que nos encontremos en la realidad con diferencias en cuanto a la especie de una realidad cualquiera, estamos ante diferencias esenciales. La diferencia específica es una diferencia esencial. Y partiendo de la experiencia común, se impone el afirmar que hay multitud de especies de vegetales y multitud de especies de animales. Estamos usando la palabra especie acá en un sentido filosófico, no precisamente biológico, pero el sentido de especie desde el punto de vista biológico en parte se puede asociar al sentido filosófico. No coincide exactamente, pero cuando biológicamente se habla de especies, se habla de determinaciones esenciales. Una especie admite muchas variedades según el lenguaje biológico. Las variedades sí ya serían diferencias accidentales, no esenciales, dentro de una especie. Pero la especie es un tipo de ser viviente que realiza sus funciones vitales como propias de esa especie. Los biólogos suelen decir que las especies distintas entre sí no son biológicamente fecundas, por ejemplo. Es decir, no pueden reproducirse sino intraespecíficamente. Entonces ahí tenemos una diferencia que nos muestra, ya estudiada en el plano de la sistematicidad biológica, que hay diferencias esenciales en el mundo viviente, no meramente accidentales, porque a los vivientes los conocemos por sus actividades vitales, y si las actividades están restringidas al marco de la propia especie, quiere decir que hay una determinación esencial que hace que ese sea un tipo de vida distinto de otros tipos de vida, que puede interactuar con otros tipos de vida, pero no confundiéndose con esos otros tipos de vida, ni identificándose con ellos. Hay una diferencia que viene dada en la realidad. Esa diversidad específica, esencial, se muestra también en que el vivir vegetativo, o el propio de los vegetales, y el vivir sensitivo propio de los animales, se nos da en la naturaleza de maneras muy distintas en cuanto a su complejidad. Es decir, hay distintos tipos de ser vegetativo y distintos tipos de ser viviente sensitivo. Y esos tipos se distinguen esencialmente hasta tal punto que en algunos seres vivientes vegetales se realizan actividades que no se realizan en otros. O sea que su forma de ser un viviente vegetativo es distinta, su forma esencial, ¿no? Lo mismo pasa entre los animales. A su vez, la diferencia entre el ser viviente vegetal y el ser viviente animal es una diferencia que va más allá de lo específico en el vocabulario filosófico, es una diferencia genérica, porque ya lo que significa ser viviente para un vegetal no es lo mismo que lo que significa ser viviente para un animal. Ya se trata de un género de vida distinto, la diferencia es más profunda todavía, ¿no? Tanto el ser viviente vegetal como el ser viviente animal se dicen vivientes, pero se dicen vivientes analógicamente. Y hasta tal punto esto es así que si el ser viviente animal estuviera reducido a la vida vegetativa, no estaría propiamente vivo de una manera plena, ¿no? Estaría disminuido radicalmente en su vida, estaría próximo a la muerte, porque tendría inhibidas las actividades propias de su ser vital,
como ser viviente sensitivo. En cambio, en el vegetal eso sería la plenitud de la vida. Se muestra que hay una diferencia radical entre un modo de ser viviente y el otro. Se realiza el ser viviente corpóreo, pero se realiza de modos esencialmente otros uno respecto al otro. De manera tal que en la realidad de los seres vivientes, acá la palabra género sí no se ha de tomar en sentido biológico, porque es conocido que en la taxonomía biológica género se habla de muchos géneros dentro de un mismo orden de animales, ¿no? De manera tal, o de un orden de vegetales, lo mismo. Es decir, la noción de género en la terminología biológica no se refiere a la noción de género propia de la terminología filosófica. Acá cuando estamos diciendo de una diferencia genérica, lo estamos usando el término género en el sentido de los predicables aristotélicos. La distinción esencial en el mundo de los vivientes, animales y vegetales, que son todos vivientes corpóreos, nos presenta así una dificultad especial, no tanto en cuanto a reconocer la existencia de las distinciones esenciales, sino más bien en cuanto a captar lo que podríamos llamar la diferencia específica para cada caso. Hay una tendencia fácilmente comprensible a caracterizar a las especies de seres vivientes corpóreos más bien por sus propiedades que por una diferencia específica, sin más. Y esto, si nosotros vamos a agrupaciones más amplias de tipo biológico, como son los géneros o los órdenes, ahí ya puede que podamos captar más propiamente la diferencia específica dentro de el género de los vivientes vegetales o de los vivientes sensitivos. Pero en cada especie puede hacerse o muy arduo o imposible captar la diferencia específica. Y esto se debe, esta dificultad para conocer con conceptos humanos la determinación diferencial de una especie de ser viviente corpóreo, tiene su raíz en algo que afecta a la inteligibilidad de las cosas materiales en su conjunto. Y es que en el universo del ser material, precisamente la materialidad como factor de indeterminación y de potencialidad hace al ser viviente corpóreo menos transparente, por decirlo así, a la inteligencia que el ser viviente que el ente desmaterializado, como puede ser el ente matemático, ¿no? O que una determinación que sea de orden estrictamente formal, como en el ser espiritual. Porque la materia es siempre un factor de oscuridad para la inteligencia, no de claridad. Esa es una dificultad que hay que reconocer, pero que no obstaculiza la posibilidad de reconocer la existencia de una determinación específica, aunque nosotros no podamos captar qué es lo que la define. Es decir, cuál es la diferencia específica que me permite definir a un caballo, o que me permite definir a un perro, o me permite definir a un roble, o a un alga de tal especie, ¿no?